Amén, hermanos, amigos, cada persona que nos escuche en este día. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Mateo, capítulo 26, versículo 36 al 39, sobre Jesús que ora en el Getsemaní. El tema del día de hoy lleva por nombre oraciones que no son contestadas. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Nosotros podemos ver aquí a Jesús orando ante la presencia de Dios. Es una oración que muchos ya conocemos, porque tal vez la hemos orado todos los días cuando nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones en donde no encontramos solución ninguna. Amén. Entonces Jesús recibe una respuesta, que es la misma respuesta que muchos hemos recibido. Jesús ora y le dice al Señor: Padre, ¿hay alguna manera en que yo pueda obtener mi victoria? Amén. Y que yo pueda obtener mi victoria, que no sea del dolor y el martirio de sentir la separación de ti. Y la respuesta de Dios es no. Jesús no le tenía miedo al dolor físico en esa cruz, porque antes de Jesús y después de Jesús ya habían hombres que habían pasado por este martirio. Lo que Jesús no quería era sentir la separación de Dios. Amén. En él. Entonces, porque Jesús sabía que el Padre aborrece el pecado y que cuando él iba a ser crucificado, iba a cargar con el pecado de la humanidad. Amén. Para que Él nos pudiera dar salvación y vida eterna. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Y muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones dolorosas en donde clamamos al Señor y le decimos: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento, pasa de mí esta enfermedad. Pero Dios nos dice: no, porque es necesario que tú pases esta prueba, que tú pases este martirio para que yo te pueda bendecir. Amén. Muchas veces no entendemos y empezamos a clamar más y le decimos: Señor, sáqueme de este problema, sácame de esta situación, sácame de esto que ya no aguanto porque me estoy debilitando. Pero la prueba en la que tú te encuentras no te está debilitando, sino que te está haciendo más fuerte espiritualmente. Amén. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, aleluya. Y es por eso que podemos ver que el enemigo en este tiempo ha levantado una nueva filosofía, una filosofía del no dolor. Es como si nosotros viéramos un comercial en la televisión en donde nos dijeran: tú puedes bajar de peso sin hacer dieta ni ejercicio. Pero nosotros sabemos que eso es una mentira, porque nadie puede bajar de peso si no hace dieta ni ejercicio. Amén. Y es lo mismo que el diablo nos dice muchas veces. Nos habla en nuestras mentes o a través de otra persona que es manejada por él. No salgas a predicar, no estudies la Biblia. Amén. No te sometas a Dios. Pero nosotros sabemos que sin dolor no hay victoria, sin sufrimiento no hay victoria. Nosotros tenemos que padecer. Por eso vemos que Jesús fue tentado. Y podemos ver en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 8 que el diablo le dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En el versículo 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Se da cuenta? Es lo mismo que el diablo nos dice. Ya no prediquen. Siéntense en la sinagoga, ya no hagan nada. Hablen mal de los que predican en las calles, de los que evangelizan. Porque ellos, por medio de la palabra, pueden salvar a las almas que son mías.
Amén. Porque el diablo conoce el poder de la palabra de Dios. El diablo tiene miedo. Amén. Y es por eso que vemos que hoy en día hay muchos líderes religiosos que hablan a su conveniencia para agradar a sus oyentes y les dicen, ustedes ya no tienen que hacer nada, Cristo ya lo hizo todo por ustedes. Pero eso es una gran mentira, porque sí tenemos que hacer para agradar a Dios. Él nos pide que vayamos y prediquemos su palabra. Él nos pide que hagamos justicia, misericordia y que tengamos fe. Eso lo podemos ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, que daremos lectura. ¿Qué le dijo Jesús a los fariseos? Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Se da cuenta? Es por eso que nosotros tenemos que estudiar para no caer en ignorancia y para no ser engañados. El diablo se había dado cuenta del propósito de Jesús en esta tierra. Y es por eso que el diablo habla a través de Pedro. Y Jesús reprende a Pedro. Lo podemos ver en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 33, que daré lectura. Y dice, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Amén. Hoy en día hay muchos cristianos que quieren unción, pero no oran. Quieren dinero, pero no se someten a Dios, no buscan el reino y su justicia, sino que buscan la comodidad, buscan cómo agradar a su pastor y a su pastora, pero no buscan agradar a Dios. Muchos líderes religiosos quieren que su iglesia crezca, pero si tú les dices, mándalos a predicar, mándalos a evangelizar, ellos te responden, pero a ellos no les gusta. ¿Cómo los voy a mandar? Pero nosotros sabemos que a nadie le gusta predicar del Evangelio de Cristo, pero es necesario para obedecer su palabra. Amén. Santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Es por eso que el Señor muchas veces no responde a nuestras oraciones cuando nos encontramos enfermos, cuando nos encontramos en problemas difíciles de resolver, cuando nos encontramos sin dinero. El Señor no responde, porque por medio de esa prueba Él te va a bendecir. Por medio de esa prueba, de esa necesidad, tú te vas a dar cuenta que necesitas reconciliarte con Dios, que necesitas agradarle más y que necesitas obedecer su palabra. Amén. Es por eso que nosotros podemos ver en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 9, que nos dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y eso primero lo podemos tomar como la carne. Esta carne es como un velo que nos separa de Dios. Y esta carne tiene que ser rasgada, tiene que ser quebrantada para que la presencia de Dios llegue a nuestras vidas. Nosotros sabemos que cuando Jesús murió en